y no lo recibe Richard en MP4. Ya, ahorita le puse a grabar en este amable. momento. Le voy a detener para cuando ingresen todos. Pausa. A ver cuando ingresen. Ahora está grabando la clase. Buenas noches, estimados profesores. Ustedes son del grupo de investigación del software. Bienvenidos. Ya habíamos iniciado, pero hasta esperar que entren todos, retomamos la grabación. Estamos 3 profesores, Santiago, Juan y Galo. Santiago, ¿quién es? Que no recuerdo la carita, si es tan amable. Los ojitos. Para mí es Ya importante estoy activando, saber con quién hablo. la cámara. Dame un segundito nada más que estoy. No sé por qué no funciona acá. Hace rato sí funcionó. No le escuché, Santiago. No le alcancé a escuchar. Estoy con problemas en la cámara, pero ya le voy a iniciar. Hace rato funcionó, pero ahora ya nada. Muy bien. Bien, el grupo de software habían 2. Ah, ok, mucho gusto. Sí, Ya, ahora bien. sí. Santiago, Ya, mucho buenas gusto. noches, Buenas ¿cómo noches. está? Estoy bien, todo muy bien. Ustedes tenían como 2 intenciones investigativas y de acuerdo al número de integrantes era posible de hacer 2 proyectos. ¿En qué quedaron? ¿En qué decidieron? Creo que debe ser solo un grupo, un proyecto, porque no tenemos tantos integrantes. Estamos, profe, ¿Cuántos en la reunión. integrantes son? Bueno, nosotros de tiempo completo solo estamos 3. Yo como coordinador, Santiago y Marco, tiempo completo. Entonces, ahora tenemos a Galo de medio tiempo y la doctora Ledis también ingresaría. Ella también está como tiempo completo, pero. Y la doctora Ledis escribió que llega en 10 minutos a la reunión. Entonces, no sé, estaríamos 3, 4 y Galo medio tiempo, estaríamos 4 tiempos completos y un medio tiempo. Así estaríamos. Sí, es poca gente para el proyecto. Entonces, no hay otro proyecto. Se quedan Uno todos solo ahí. debería ser. Ajá. Muy bien, uno solo. Claro. Segunda decisión, ¿tenían la idea del trabajo en la UNAE o lo otro que habían dicho, lo anterior? Lucy. Sería con la UNAE, profe. Ya, con la escuela para el centro para niños con necesidades especiales. Sí, solamente, porque también ustedes habían dicho escuela de adultos mayores. Eso es otra cosa. No, tenemos que delimitar. O con niños o con los adultos. Hay una universidad de los adultos mayores que también trabajamos, pero no sería conveniente mezclar ambas cosas. Sería solo con no lo podemos hacer. Sí, no podemos hacer mezclado, pues, por obvias razones, ¿no? Ajá. Ya, entonces, ¿cuál sería su limitación de geográfica? La escuela, ¿cómo se llama ese centro? Es la UNAE, pero Solo podemos colocarle como UNAE. Universidad Nacional de Educación. Porque ¿no? la UNAE es la universidad. Ustedes no Ajá. van a trabajar con la universidad. Ustedes van a trabajar con la escuelita de educación especial o de atención para niños. Es como un servicio. Doctora, perdón, pero en el convenio, por ejemplo, no depende también de eso para que el convenio tenemos con la UNAE, nosotros ya hecho, ya firmado. No, pues usted va a trabajar con la UNAE, Galo, por supuesto, pero no va a trabajar con la universidad, con los futuros docentes. Usted no va a trabajar con ellos. Usted va a trabajar con los niños, entendí yo eso, con los niños que asisten a ese centro de educación especial que es adscrito a la UNAE, que la UNAE administra o gerencia. La idea es trabajar directamente, o sea,
con los docentes para poder obtener las necesidades que ellos tienen, primero, por ejemplo, como herramientas de gamificación, dispositivos electrónicos, y luego pruebas con los estudiantes para de ahí obtener los resultados y poder demostrar en papers u otro documento. Pero los profesores de ese centro, no los profesores de la universidad los que dan clases a los futuros docentes, sino con los profesores de ese centro. Por eso pregunto, ¿cómo se llama el centro? Porque no es lo mismo trabajar el proyecto para la UNAE que para ese centro. No es lo mismo, ¿verdad? Claro. Ajá, entonces, bueno, no saben el nombre, tienen que investigar. Vamos a ponerle centro de educación de atención especial, no sé. Pongámosle que fuera EAE, pongámosle así hasta que ustedes investiguen. Pero ustedes se supone que debían hacer esos adelantos para el diagnóstico, conocer el sujeto, conocer el fenómeno, ir a descubrir, ir a conocer de qué se trata ese centro, cuántas personas trabajan, cuántos niños atienden. ¿No tuvieron tiempo de hacer esa aproximación? Porque entonces no podemos planificar, no podemos diseñar el proyecto imaginando las necesidades. Recuerden que eso fue lo que les dije, que precisamente eso no debemos hacer. Debemos saber cuáles son las necesidades de ellos. ¿O tienen alguna idea que ya habían hablado con ellos? Díganme, profes, díganme. Bueno, doctora, la idea parte de cuento que hay estudiantes que trabajaron en el ciclo anterior, piensa en este departamento. Hay un trabajo ya escrito, ¿sí? Entonces ellos hicieron el primer acercamiento, entrevistaron a docentes, trabajaron ya con algunos niños de necesidades especiales para ver cómo son las clases de ellos. Entonces ya hay esta primera parte que realizaron ya los estudiantes. Ahora lo que nosotros queremos hacer es, de esta iniciativa que tienen de poder solventar una necesidad que existe, poder generar un marco de trabajo más grande y poder dar soluciones ya a nivel nosotros profesional, obviamente con la ayuda de los estudiantes, de las necesidades que ahí existan. Entonces ya estaba definido el campo, porque, como digo, ya la investigación está hecha. De hecho, van a participar en el congreso también de la institución. Pero la investigación que se hizo con estos estudiantes es fase inicial. Es decir, lo que está hecho es que existe una necesidad, que existe una problemática. También voy a ver si es que ahorita le puedo escribir al estudiante para que me pase ahí el número de estudiantes, cuáles asisten allá y cuáles les ha estado dando seguimiento. Deme un segundo. Ese sería el antecedente, ¿no? Ese proyecto, sí, yo tengo por sería aquí el antecedente. Muy bien, para respetar los derechos de autor de los estudiantes. Muy bien. Entonces, claro, ¿cuál es la necesidad exacta? El diagnóstico. Básicamente el diagnóstico, yo como le trabajo, no sé si lo puedo compartir la pantalla. Ya. A ver, no sé si es que esto está bien, yo antes había iniciado así, le voy a compartir un ratito mi pantalla. Por ejemplo, yo lo que hacía es, para tomar como punto de partida, y porque los datos de acá están actualizados, y justo esto colocaba yo en el árbol de problemas, es que yo tengo el censo de estadísticas de discapacidad, que es una base de datos ya estructurada con datos actualizados. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hago yo es, dependiendo de, yo hice ya un trabajo de investigación de esto, para, por ejemplo, saber cuántas personas de necesidades especiales visuales iban a los colegios. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos, por ejemplo, si es que vamos a trabajar con síndrome de Down, con qué tipo de discapacidad, y ahí poder filtrar. Lo uno. Lo otro que se puede hacer es, también me permite filtrar ya por provincia, que estaríamos acá en la provincia del Cañar, en el cantón Azogues, justo es donde vamos a trabajar porque la UNAE está acá. Aquí puedo seleccionar el tipo de discapacidad, ¿no es cierto? En este caso no sería física, no sería auditiva, no sería visual. Y si ve cómo se van actualizando mis datos específicamente acá. Esto puedo hacerlo por ahora. Entonces, con esto yo ya tengo limitado
la provincia o el sector, ya tengo también limitada el tipo de discapacidad con la que voy a trabajar, incluso podría trabajar con el género y con la edad, ¿sí? Por ejemplo, con una edad, si voy a trabajar, por ejemplo, con niños, dependiendo de nosotros ya cómo definamos esto luego entre el grupo, podría trabajar, yo que sé, con niños, por ejemplo, que ya puedan utilizar un dispositivo electrónico, que son los niños de 7 a 12 años. Solamente un ejemplo para mostrar cómo queda. Pero eso es una página oficial, ¿no, Galo? Exacto, sí, sí, correcto. Estos Ajá. datos actuales. Entonces, yo Ajá, con esto ahora, digo, yo con esto digo que en la provincia del Cañar, en el Cantón Azogues, existen 305 niños o niñas con este tipo de necesidad especial, con este tipo de discapacidad. Entonces, de los cuales, por ejemplo, son el 43.28% son de 7 a 12 años y el 13 a 17 años. Nosotros nos podemos enfocar en esta parte que no está cubierta, obviamente esta parte es la parte que tiene la necesidad y poder trabajar en este sector. Con eso definiríamos un rango de edad, definiríamos el sector, la población y como le decía también hasta podemos ser más específicos y definir si vamos a trabajar únicamente, por ejemplo, solamente con el tipo de discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, yo le he tomado para el estudio que yo hice, que yo trabajé para deficientes visuales. Yo lo que hice es tomar esto como un punto de partida, estos datos, ¿ya? Y para de aquí poder iniciar. No sé esa es la realidad social de Azogues con respecto a discapacidad de niños de tal edad hasta los 12 años. Ok, abro la página y yo encuentro esos datos. Muy bien. Exacto. Pero ese no es su objeto. Esa Claro, no es su objeto. No, el objeto no. El objeto es ya algo más específico, ¿verdad? Es algo ya donde voy a implementar. Este es solamente un antecedente para acercarme a ver cuál es la realidad No, social. eso les sirve, estos datos les sirve para anotarán, porque lo que vamos a ir conversando son lo que van a ir llenando en su plantilla, ¿no? Todos estos datos, yo les dije, en dos partes pueden ir. Van a anotar en la descripción de la realidad, porque ya usted diría, aunque no entiendo todavía tu objeto, pero más o menos lo que me estás explicando es que en Azogues hay, bájale un poquito la pantalla, en Azogues existen 42.28% de niños de 7 a 12 años con ¿qué? Con la discapacidad de qué cosa era el amarillo. Intelectual y psicosocial. Ya, muy bien. Esa es la realidad. Este es el dato. Si estará actualizada, no actualizada la página, no lo sé. Muy bien. Sí, son datos. Aquí está, la fecha está actualizada hasta septiembre del 2021. Septiembre, muy bien. Entonces, ahora Galo, para seguirte entendiendo, yo sé que existen un montón de páginas para sacar los datos actualizados. Ok, yo lo sé eso. Chévere. ¿Para qué te sirve para tu proyecto, para el proyecto de ustedes? Antes de decirme esto, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que quieren hacer en ese centro de la UNAI? Claro, lo que nosotros queremos básicamente es incrementar la parte de la gamificación, es decir, mediante plataformas digitales, dispositivos electrónicos. O sea, es que nosotros cuando ya lleguemos, es solamente un punto de vista externo, ¿no? Pero ya cuando tengamos el primer acercamiento con los docentes, ellos van a decir, por ejemplo, mira, por ejemplo, en niños de tal edad a tal edad, hace falta tal dispositivo, o ellos únicamente aprenden con la pizarra. Entonces, nosotros en base a lo que encontremos, poder generar una propuesta o una herramienta mediante el uso de las TICs. O sea, quedaron en que su tarea o su proyecto se centraría en corrígeme si no uso las palabras adecuadas, en el diseño de dijimos que no era aplicación, ¿verdad? Para no ser reiterativos. En plataformas digitales. Diseños de una plataforma digital para el aprendizaje gamificado, una cosa así.
Claro, que por ejemplo, si yo lo que pienso más o menos sería como el uso de la gamificación como estrategia de enseñanza-aprendizaje en personas con necesidades especiales de la UNAE o con niños de necesidades especiales del centro tal de la UNAE. Y así queda el título. Vamos despacio, vamos despacio. Ya me olvido. No sería uso, sería aplicación de la gamificación, es que es la palabra así correcta, gamificación en procesos. ¿Cómo? Ay, no sé, doctora, si es como, aplicación. mira, no sé si quedaría bien aplicación de la gamificación como metodología de enseñanza-aprendizaje, porque eso es lo que quiero hacer, que el niño Es con que el... la enseñanza-aprendizaje es un proceso. Ujú. Entonces, mejor pongámosle un nombre a esa metodología gamificada. Si pueden mejor ponerle ya un nombre, inventarse, de una vez ya apropiarse de su proyecto, en vez de decir aplicación de la gamificación, mejor póngale un nombre a esa metodología. No sé, suponte que le llamen ganmetología, una cosa así. Ajá. O sea, una Ustedes lo unión de piensan palabras mejor. más o menos, Ajá, ¿no? ustedes lo piensan mejor, pero la idea se las doy, ¿no? Ya pónganle un nombre a esa metodología que van a creer. Pero es una metodología basada en la tecnología. Fíjate las palabras que van a combinar. Gamificación, tecnología y metodología. En esta palabra que van a inventar debe estar presente estos tres conceptos. Suponte que quede una cosa de tecnogagmetología. Ay, no sé, pero la idea es eso. Entonces luego sería enseñanza, aprendizaje dirigido a niños. Proceso de enseñanza, aprendizaje. Suponte que arriba ponemos la palabrita que están inventando, gamma metodología. Una experiencia de aprendizaje dirigida a niños con... Síndrome de Down, por ejemplo. Buenas noches, perdón compañeros, doctora, Bueno, ya mil llegó el disculpas, presidente. no pude conectarme, estoy en clases y tuve inconveniente con el equipo. Nos habíamos reunido con los compañeros y habíamos reunido algunas ideas en la tarde de cómo poder establecer estos objetivos de la investigación y a su vez Ahorita solo estamos viendo el objeto, Marco. Sí, justo en eso habíamos, no sé compañeros si me pueden ayudar compartiendo el documento que está, la matriz 3 que está en el drive que compartimos. En el punto 7 está ahí el objetivo que junto con la doctora Ledis habíamos trabajado, acarreando las ideas que teníamos el objeto había sido trabajar con educación inclusiva en los institutos, o bueno, más bien en las comunidades educativas de la UNAM y de la UNAE. Sí, eran esos dos objetivos. Lo que había mencionado Galo es que nosotros, la idea es que, como el año anterior habíamos hecho, de dejar un poco macro el tema para poder atacar en algunos microproyectos, entre ellos incluidos los trabajos de los estudiantes. Entonces, como menciona Galo, la idea es trabajar con plataformas digitales, con dispositivos electrónicos y todos esos enfocados en la educación inclusiva y que va a ir en favor de las instituciones que trabajan con estas universidades. Lo que ya mencionaba Galo, hay un proyecto que ya inició con la estudiante que está trabajando con los niños de síndrome de Down, me parece, y lo que pudimos también conversar es con una docente de la UNAE, que ella forma parte del grupo inclusivo de docentes, y ella mencionaba que tiene problemas, o que los compañeros que tienen discapacidad visual tienen problemas de leer la plataforma que ellos utilizan. Entonces, la idea es también ese proyecto iniciar a sí mismo proyectando un sistema que permita leer de forma más fácil la página de Moodle, que es la plataforma que ellos utilizan en esa institución, y que no solo sirva a ellos como docentes, sino también a estudiantes que tienen esa problemática y a su vez las instituciones educativas donde hacen las prácticas los estudiantes de la UNAE. Entonces, más o menos como quedó
tratar de englobar todo esto de aquí, tanto en la Universidad del Adulto Mayor aquí en Cuenca como la UNAE en Azogues, habíamos dejado como el objetivo que habíamos trabajado en la tarde es diseñar un sistema de estrategias de gamificación con enfoque de educación inclusiva para las comunidades educativas del Distrito Zonal 6 del Ecuador. Le pusimos este tema de Zonal 6 para que englobe tanto Azuay como Cañar, ¿no? Que es las dos instituciones donde pensamos trabajar tanto con los adultos mayores como con los niños o docentes con capacidades especiales. ¿De qué población estamos hablando? ¿Niños y adultos? Eso no lo definimos todavía. Por el tema como le mencionaba, que tratamos de dejar de forma macro e ir viendo las necesidades que han ido surgiendo, como mencionaba Galo ya de proyectos anteriores, más el convenio interinstitucional que ya tiene el instituto con la UNAE. Entonces, eso nos tocaría definir un poco más en ese número para definir esa población. Bueno, en la tutoría fue que surgió lo de la educación inclusiva, ¿cierto? Ajá, que está. Exacto. Ahora, lo de las dos poblaciones, pienso que ustedes deben delimitar. No pueden haber, porque una metodología muy diferente es para los niños y otra metodología es para los adultos. Sería 2 proyectos en uno. Entonces, ¿cómo se va a entender si van a diseñar un proyecto? O trabajan con los niños o trabajan con los adultos mayores. O ustedes piensan hacer una propuesta para esas 2 poblaciones totalmente diferentes, porque las aplicaciones serían totalmente diferentes. Son 2 objetivos generales, porque una es para los niños y otra es para los adultos. Entonces, entre las recomendaciones de los proyectos es la delimitación, ¿no? Yo pienso que va a haber ahí un inconveniente, o trabajo con los unos o trabajo con nosotros. Me centro con los unos, me centro con los otros, porque definitivamente la misma aplicación no sería para los dos. Bueno, si vamos por ese lado, entonces ahí sí quizás nos tocaría enfocarnos en la UNAE porque tiene más alcance, ¿no? Yo Claro, creo que los tiene niños, incluso más por quizás los con niños. niños. Ajá. Como le Y mencionaba. otro proyecto en una fase 2, tal vez implicarles a los adultos mayores, tal vez en una fase 2, dependiendo de los resultados y de los efectos. Doctora, Ajá, justamente entonces, eso iba a consultarle, perdón, justo eso iba a consultarle si los resultados que vamos a tener ahora, si aplicamos a los niños, puede ser que utilicemos también para los adultos, no todo obviamente, sino ciertos resultados, si es posible utilizar en una segunda bueno, los fase. resultados en el sentido, Santiago, de que fue efectiva la ayuda, de que ayudaron, de que fue real el uso de esos software para mejorar los procesos de aprendizaje de los niños, a esos resultados me refiero, ¿no? La pertinencia de los software en los procesos de aprendizaje. Asimismo, tendrían que garantizar la pertinencia de los software para lo que tengan que aprender los señores adultos mayores. ¿Ellos qué hacen en las computadoras? ¿Estudian algo? ¿Estudian? Los adultos mayores, tiene el nombre de Universidad del Adulto Mayor, pero recién lo estaba investigando. Y lo que es una fundación, que entre paréntesis Universidad del Adulto Mayor. Pues ellos lo que hacen es seguir en la universidad estatal una licenciatura en algo para sacar un título de 3er nivel. Y nosotros hemos apoyado con nuestros alumnos enseñándoles informática básica. Hemos hecho en 2 ocasiones. Estudian. Ah, qué interesante. Sí, son estudiosos de ellos. Entonces, igualito ayudarían ustedes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero para el adulto mayor. Imagínense con mayor razón. El adulto mayor aprende más lento. El adulto mayor, pero, doctora, lo que pasa es lo siguiente, o sea, como nosotros lo estamos planteando, es una manera primero de diferenciarnos de un proyecto básico, ¿sí? O sea, que hagamos algo que realmente nos diferencie de los proyectos de los estudiantes, porque eso, o sea, hacer lo mismo que hacen los estudiantes es, o sea, nosotros tenemos otro nivel.
otro nivel. Pero Entonces, los estudiantes también diseñaron los software y claro, son aplicaron proyectos, para, prácticamente a veces tienen hasta el mismo título, los mismos objetivos que nosotros. Entonces, y un poco nosotros lo aplicaron, que pero pudiéramos hacer, perdón, dígame. y los ejecutaron los software, verificaron la eficacia en los No, es que procesos de nunca se llega a aprendizaje. eso. Ni siquiera se registran como proyectos en realidad. O sea, quedan como piensa y quedan allí, ¿verdad? Pero igual No, viene no, no, siendo. los proyectos de ustedes, los proyectos de los chicos, esos sí serían básicos, mi profe. En cambio, Claro. ustedes los van a ejecutar, los van a probar, Por eso. van a, Por eso, pero lo que no estamos sería lo planteando y por mismo. eso incluimos las IE, o sea, lo incluimos para que nos pueda dar la posibilidad de por lo menos hacer un análisis comparativo, porque sí, la andragogía, por supuesto, las metodologías que tenemos que utilizar y que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto es completamente distinto, ¿verdad? Pero entonces que nos dé la posibilidad de analizar cómo podemos apoyar sectores definitivamente distintos, vulnerables, unos porque apoyaríamos desde, no solamente la educación especial en la UNAE, porque el convenio de la UNAE no está ni siquiera incluido educación especial, el convenio de la UNAE se hace con educación inicial. Entonces, hay que abrirlo hacia las otras carreras, ¿sí? Entonces, pero como nace de allí el proyecto, porque nosotros nos estamos agarrando desde la mano del proyecto que ya está aprobado por la UNAE, con la que se establece el convenio nuestro, ¿sí? Entonces, incorporar. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hace por lo general software? Los proyectos integradores de saberes de los estudiantes se convierten en un insumo para el proyecto grande, para el proyecto general. Pero nosotros igual tenemos que determinar cuáles son las acciones que desarrollan los estudiantes, porque al estudiante hay que crearle un plan de aprendizaje. Entonces, para que él tenga claro cuáles son las acciones que él va a generar. Entonces, por ejemplo, una acción pudiera ser levantar el diagnóstico. Otra, crear una fase de la aplicación y así sucesivamente, pero no es el estudiante quien desarrolla el proyecto, lo desarrollamos nosotros. Entonces, eso es lo que nos da la posibilidad de incluir los dos sectores, porque algunos estudiantes estarían realizando acciones y algunos docentes estaríamos realizando acciones para el adulto mayor y otros para el sector de educación básica e inicial. Entonces, no sé si quizás suene descabellado o atrevido que podamos hacerlo con con los dos sectores, no declarándolo como dos sectores, sino como las IE. Y educación inclusiva para las IE en el zonal 6. Es como lo hemos venido planteando, ¿sí? Y al determinar dónde delimitaríamos sería en la población que utilizaríamos para cada uno de los, ¿cómo se llama? De las poblaciones que estamos tomando. O sea, es la propuesta que hasta ahora hemos venido teniendo, porque lo general de nosotros es educación inclusiva, definitivamente. Entonces, ¿y cómo? Estoy entendiendo entonces dos cosas, profe, porque debemos tener clarísimo el objeto, usted sabe. Entonces, como me ha explicado la profesora Ledis, ya es otra cosa. Ni lo que dijo Galo, ni lo que dijo Santiago, ni lo que dijo Juan. Es otra cosa lo que me acaba de explicar y ustedes lo escucharon. Entonces, para entenderles, debo hacerles unas preguntas. Si vamos a trabajar con las dos poblaciones, ¿no? Para fortalecer, ayudar, sistematizar, después veremos el verbo adecuado, los procesos de aprendizaje de las dos poblaciones, los niños y los adultos. Usted dice, sería que vamos a hacer una comparativa. Si yo voy a hacer una comparación, ¿qué voy a comparar? La funcionalidad de las aplicaciones que ustedes ya han diseñado y que cómo es su efectividad con los niños y cómo es su efectividad con los adultos mayores. Es decir, que ya el software está diseñado. Porque eso voy sería a en una fase de comparar. validación. En eso sería una fase de validación. Ajá, la fase que sea, pero esa sería la intención. Eso es lo que quieren, validar los software para ver cómo funcionó con una población y con la otra población. No, porque En primer primero hay que momento diseñarlos. Primero hay que diseñarlos. porque para el diseño ya es un proyecto y la aplicación o la validación es parte del proyecto.
Claro, fíjense aquí, o sea, como nosotros estábamos más o menos ideándolo cuando, bueno, esta tarde cuando, sobre todo ya con el INGE Guamán fue que nosotros dijimos algo así como, bueno, nosotros queremos crear estrategias, ¿verdad?, de gamificación con enfoque de educación inclusiva para comunidades educativas del Distrito Zonal 6 del Ecuador. Eso es lo que nos permitiría incluir varias instituciones y de hecho, y con esos diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje que bueno, mientras uno lo va diciendo quizás se da cuenta, así como dice usted, que es muy ambiciosa la cuestión. Entonces, no le veo ambicioso, lo que no le veo es la parte, vuélvale a poner ahí arriba, profe, no, lo acá que no, tendría, es que arriba de donde leyó, la parte metodológica, porque me pregunto cuál es el método para hacer eso. Me estoy preguntando, o sea, lo primerito. Ajá, ¿qué dice ahí? Título del proyecto, estrategias de gamificación con enfoque de educación inclusiva para comunidades educativas del Distrito Zonal. ¿De qué población estamos hablando? Eso, el Distrito Zonal es montones de gente. claro. Eso es montones, o sea, miles, niños, adolescentes y ¿qué más implica el Distrito Zonal? Escuelas de Entonces, inicial. pondríamos para dos instituciones de educación superior del Ecuador, así sería. No sería tanto limitarlo, pero podríamos pensar en un plan piloto primero, profe. Ah, Si ok. si quieren ese así que sea de tan alto alcance, usted sabe que estos proyectos grandes primero se empieza con un plan piloto. Ajá, podría ser, Entonces, pero ¿cómo todavía ponemos ese plan piloto ahí? no les entiendo, no, es que no les puedo ayudar porque no entiendo el objeto. El objeto es el diseño de estas estrategias desde la gamificación o la educación inclusiva. ¿Cuál es lo que antes decíamos, las variables dependientes e independientes? No me Educación queda claro. inclusiva es la principal. Educación inclusiva es la Esa es su principal. intención. ¿Cómo Esa es su transformar, intención. cómo apoyar, aportar a la educación inclusiva? Sería como el núcleo central de la... Entonces pudiésemos, no le quiten eso, porque de ahí sacamos la idea. Más o menos es lo que me estaba explicando Galo. Lo que me estaba diciendo Galo es que quieren hacer una herramienta tecnológica, sea como le llamen. Después vemos el nombre adecuado, ¿no? Aplicación o no sé qué o no sé qué. Una herramienta tecnológica que a través de ella se legitime la educación inclusiva. Y educación inclusiva ya implica que es con cualquier tipo de personas con discapacidad o con algún tipo de vulnerabilidad, que eso se describe en donde es la descripción del objeto. Entonces, para ver si les entiendo y si es que es lo que ustedes quieren, porque no es lo que yo entienda, es lo que ustedes quieren. Y si yo entiendo otra cosa, yo debo escucharles a ustedes para terminar de entender, porque si no está claro el objeto, si yo lo leo y no entiendo, es que no se entiende, pues. Sí, el metodólogo, si no lo entiende, es porque no se entiende. Entonces, la mirada. Pasamos de que estábamos poniendo como ese invento de ese software o de esa aplicación como una metodología canalizando la educación inclusiva, que es el elemento que no lo había mencionado, ¿quién era? Galo, ¿no? Ahora, entonces, la intención es hacer lo que van a hacer o diseñar lo que vayan a diseñar con esta intención de viabilizar o de legitimar una educación más inclusiva, de lo que ya es más inclusiva a través de la tecnología. Algo así es la intención. Les pregunto. Creo que eso es. se me apagó la computadora. Bueno, yo creo que eso es. Yo no sé, los compañeros a lo mejor eso, tienen la idea más clara. Deben estar de acuerdo, Lady. Claro, Deben claro. estar de acuerdo todos si es que es lo que
Lo que dice Ledis, lo que yo estoy comprendiendo, eso es. Santiago, Juan, hablen por favor. El otro profe no le veo el nombre. Marco. Sí, es eso lo que estábamos buscando, como habíamos agregado ahí contextualizando un poco la problemática, que si bien ya los ministerios, la UNESCO tiene planes para la educación inclusiva, pero no se ha llegado a concretar, ¿no? Entonces sería como llevar a cabo lo que ya está escrito. Como usted dice, Bueno, es que estamos crudos para lograr una educación inclusiva real. Por eso es que uso la palabra legitimación, porque fíjense, eso en los estudios dice, está la ley hecha, el derecho y todo lo que es educación inclusiva en los textos, en los libros, en la Constitución, está legal, es un documento legal. Pero cuando no es real para la sociedad, todavía no se construyen todos los canales para la conquista efectiva de una educación inclusiva, entonces esa ley falta que se legitime. La palabra legitimación es cuando le sirve al pueblo. Sí, el pueblo cuando dice, esto me sirve. Mi hijo que tiene estas discapacidades fue a la tal escuela pública y está aprendiendo y está mejorando y está integrándose a la sociedad. Recién ahí esas políticas se legitiman. Entonces ustedes van a crear estos instrumentos tecnológicos para ser parte de este proceso de legitimación de la educación inclusiva. Esto, lo que les acabo de decir, si lo toman nota, eso debe estar redactado. ¿En dónde? En la importancia, donde dice justificación. Esta idea que les acabo de argumentar debería estar redactado en importancia. ¿Y dónde está importancia? En acá la lo teníamos. Acá lo teníamos un poco, Inge. El Inge Marcos y mi persona estuvimos, bueno, revisando también algunas cosas que hemos venido trabajando o que yo he estado trabajando, ¿verdad? A nivel de redacción sobre eso para poderlo sustentar. Y precisamente es la revisión de los documentos, bueno, de la UNESCO, de la Constitución del Ecuador, de la Ley del Ecuador. Entonces, todo está muy bonito a nivel legal y todo está chévere. Pero la UNESCO declara que la educación inclusiva sigue siendo una deuda con la sociedad. Y eso es lo único que vamos a tomar. Toda esa politiquería de los papeles en el proyecto, recuerde, profe, que cuántos párrafos deben escribir en la descripción. Recuerde que no vamos a llenar. Lo que nos interesa es tomar lo que dijo usted. La UNESCO dice que todavía la educación inclusiva es una deuda. Eso es lo único que nos sirve. Acá más o menos. Porque eso es parte de la problematización y eso es parte de la realidad social. Porque ya en 12 páginas, recuerde que no vamos a llenar de pura información. Es 3, 4 párrafos puntuales con lo que tenemos que decir. Entonces retomo. Este análisis es todo lo que yo voy diciendo, vayan observando las recomendaciones porque estos son los argumentos que deberán ser desarrollados en el proyecto, sea en justificación, sea en descripción de la realidad social. Entonces vamos a acordar, vamos a concordar. Esa producción tecnológica que ustedes van a diseñar para legitimar la educación inclusiva se va a hacer sobre la gamificación. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya, me dicen, así nomás me dicen. Así, pero hablen. Miren, ¿cómo se llama? A mis alumnos yo no sigo si no me responden. Doctora, consulta, si en una primera parte hacemos solamente un diseño, ¿cómo vamos a medir el impacto que va a tener eso ahí? Porque usted decía que no se aplica. En el proyecto va a ir incluido hasta la ejecución y la validación del proyecto. Recuerda que ese fue el vacío de los otros proyectos.
Ahora no podemos cometer las mismas omisiones. En este proyecto debe estar, es una charla que tengo pendiente con Ledis para como incrementar alguna información en el formato con respecto a lo que sería la ejecución y la evaluación, para que no quede esos vacíos, ¿sí? Porque debe quedar, es como hacer un plan de fiesta del matrimonio. Miren, yo les pongo ese ejemplo. Cuando se contrata a esas agencias de preparación de bodas, ellos planifican hasta cómo va a ir parado el vaso. Y todo queda en el papel, ¿no es cierto? En el proyecto debe quedar absolutamente todo. El diseño, la aplicación, la ejecución y la evaluación del proyecto. Tal vez en el formato no está, pero lo debemos poner, lo debemos poner. Bien, entonces, no nos olvidemos, porque si no está claro el objeto, no podemos avanzar. Pero doctora, si Dígame, ponemos ahí, Santiago. perdón, ponemos solamente diseño como objetivo, ya no podemos No, tener otro. espérese, Santiago, espérese. Si no está claro el objeto, no paso a objetivos. Y después del objeto paso al método, y después del método pasamos a objetivos. Hagamos el camino metodológico como es. Primero, consensuemos el objeto. Por lo menos estamos de acuerdo que lo que ustedes van a hacer, la herramienta tecnológica que van a crear, es para mejorar, para canalizar, para legitimar, como ustedes quieran ver, la educación inclusiva con estos niños de necesidades especiales. ¿Cierto, Galo? ¿Cierto, Galo? Ya. Eso estábamos como medio que sí llegamos a ese acuerdo. Yo le sugería a Ledis que como va a ser en base a la gamificación, y Galo me decía que eso sería, él lo ve, no sé si todos los demás, pero él lo ve como una metodología basada en la gamificación para estos procesos de aprendizaje para estos niños. ¿Sí? Que es lo mismo que estamos diciendo. Nos faltaría solo el nombre de educación inclusiva, Galo, en lo que habíamos medio empezado a pensar. Entonces, ¿qué yo sugerí, Lens? Que para apropiarse de su producción tecnológica. Perdón, doctora. Y sabe que está súper bien porque al hablar de metodología, justamente para educación inclusiva, la metodología engloba todo porque es un proceso. Entonces ahí sí ya no nos limitamos, como dice bien Santi, solo al diseño, sino ahí sí cumplimos con todo el proceso, que sería, por ejemplo, plantear la metodología, validar la metodología, probar la metodología y los resultados. Está perfecto, Exactamente, creo así. exactamente. Por eso es que ustedes mismos debían darse cuenta que su objeto no es solo el diseño del software o el diseño de la aplicación. Eso es una parte, no sé cómo dice la profe Ledis, una actividad, una fase, no sé cómo acaba de decirnos. Esa sería una parte, pero no es el fin, no es el objeto. El objeto es el gran fin de su proyecto, y el gran fin de su proyecto es, ok, diseñan la parte tecnológica, pero ¿para qué? Para mejorar, para afianzar esos procesos de aprendizaje de los niños estos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sugerí yo? Inventen un nombre de esa metodología que tiene, los ingredientes de esa metodología tiene. Es una metodología basada en la tecnología y basada en la gamificación. Ajá, para que sea suyo, que no sea parecido a lo de los alumnos, sino el nivel ya de los profesores. Entonces ya manejan, si te fijas, profe Ledis, manejan estos tres conceptos en su aporte a la sociedad. Manejan las plataformas que hacen, ¿cómo se llama? Como una metodología, y con esta, ¿cómo se llama? La gamificación. Es un tipo de aprendizaje, es una herramienta, no sé bien. Entonces, inventemos una palabra, pónganse, puede ser que esta noche no lo podamos parir, ¿no? Pero la intención es, si esto es una, ¿cómo les dije yo? Una metodología basada en la tecnología y centrada en la gamificación.
Ajá, así es que se crean los conceptos, los nuevos paradigmas. Inventen una palabra de que una estas tres cosas. Sería bueno ir poniendo en el trabajo, en el documento Word, en el Drive, para que vayamos ya construyendo, Galo, porque, Ajá. bueno, porque Yo lo si no, anoto para no olvidarme con lo que yo hago con ustedes, pero ustedes por supuesto que tienen que irlo anotando. Ajá, pensemos, ustedes son los genios. O si no, ¿qué se les ocurre? O si no, ¿qué se les ocurre? Yo me imagino una palabra bonita, especial, diferente. Pensamos en la palabra, doctora, ahorita. Ajá. Ya, ya. Denos un chance, Pensamos. minuto, dos para... Ya, 2 minutos. Puede ser algo como tecnificación de procesos de enseñanza-aprendizaje. Tecnificación de procesos de aprendizaje. Pero ¿dónde está lo diferente, el invento, una palabrita? No ¿Cuáles iniciales eran las porque no puede palabras, ser inicial. doctora? Los conceptos Gamificación. digo yo, ustedes me confirman o me aprueban. Primero que es una metodología, no es un proceso, es una metodología. Segundo que está basada en la tecnología y que se especifica en la gamificación. Mira esta nueva metodología de aprendizaje gamificada. Una gagma metodología, una cosa así. Gagma. La palabra como ¿cómo GAGMA, es? metodología para el fortalecimiento de la educación inclusiva en el zonal, en la IES de la SUAY, así, una cosa así. Ahorita vamos con la palabra. La palabra, ¿cuál sería? Me gusta eso porque fíjate, el profe GAGMA, Lely, metodología. va algo así, ¿cómo es la palabra? Gammagrafía. Gamma. Había otra idea también que, doctora, usted nos sugería y decía algo así como minimizar barreras, lo mencionaba en la clase anterior. Podría ser Había una una gamificación gamifología. para minimizar barreras en la educación. Ujú. Fíjese, aquí dice, gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros. También gamificación viene de ludificación. Ludificación, que nosotros sabemos que ludificación es de juegos. Y gamificación, ¿qué origen tiene? Vamos a ver qué origen tiene. Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica. La palabra clave de esto me parece que es la mecánica de los juegos. Veamos qué otra cosa se consigue aquí. Sí, doctor, inicialmente la gamificación aparece como una estrategia de implementar juegos en el aula de clases para poder mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje, pero luego se incrementa la parte de poder desarrollar prototipos que apoyen a la misma metodología de enseñanza-aprendizaje. Y ahí sí se forma la gamificación como conocemos ahora. Inicialmente era únicamente juegos, se consideraba así, pero luego se ve la posibilidad de implementar, por ejemplo, dispositivos electrónicos y demás materiales que permitan mejorar tanto la enseñanza del docente como el aprendizaje del estudiante. Así es como se considera ahora la gamificación, ¿no? Y por ejemplo, dentro de eso hay muchas metodologías. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en video, hay un aprendizaje
basado en videojuegos. O sea, salieron muchas cosas a raíz de la gamificación en la actualidad. Estoy leyendo algunas cosas que dicen ahí que es una de las técnicas que ayudan precisamente, miren, para construir herramientas de objetivos de prevención y de rehabilitación de patologías. O sea que sí tiene que ver con estas necesidades especiales, o sea, sí les sirve, ¿no? Ajá. Bueno, si no se les, aquí hay otra palabra, pero es otra cosa. Ludificación, mire que la gamificación sale de la ludificación, dice aquí. Ludificación. Entonces, Lo lúdico, vamos lo a... extraordinario, lo distinto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Dejémosle un paréntesis ahí hasta ver qué bombillo se nos prende. Para ver que salga ese eureka, ¿no? Esta es la palabra. pero si es una técnica, doctora, si es una técnica, sí pudiera ser gamma metodología. Sí, a mí me gusta, puede ser, pero si es más original todavía mejor. Pongámosle hasta mientras, profe. Gamma metodología. Puede ser algo más original. Ustedes son los cerebros del planeta, los que ingenian un montón de cosas. A ellos es que se le ocurren esas ideas, esas palabras. Ellos son los que tienen esas palabras técnicas que a uno le dejan. Imagínense gamificación. Claro. Y cuando se unen con el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso pues quedan así como muy perfectas. A mí me gusta mucho cuando ya la veo. Entonces piensen un poquito en la mañanita, a las 6 de la mañana, quién sabe, ¿no? Se inspiren, porque a esta hora ya estamos ajetreados de todo el día. Vamos a imaginar que quedamos con esa palabra, gamma metodología. Entonces yo prosigo una metodología de la educación inclusiva, o si no, una metodología para la educación inclusiva. Es para la educación, porque es para fortalecer la educación inclusiva. O si no, una experiencia metodológica para la educación inclusiva. Basada en la gamificación. No, porque arriba ya está gamma metodología. Abajo, abajo. Escriban. ¿Quién escribió? Recuerden que en las tutorías se debe a tomar apuntes porque después las ideas se nos van y luego ya no se acuerda cómo fue la idea. Ya se van a dar cuenta que si esto no está claro, no podemos avanzar ni método, ni objetivos, ni nada, si no el objeto no está claro y que todos estén de acuerdo. Supóngase que dicen ustedes mañana, no nos gusta la idea de la profe Mónica. Le cambian el título, pero no la esencia, porque ya entendimos que el objeto es, el fin no es de diseñar el software o diseñar la aplicación. El fin es allá, social, la educación inclusiva y esos niños, a través de sus herramientas, a través de la tecnología. Eso es importante que ustedes lo vean. ¿Estamos de acuerdo? El profe Juan creo que es. Sí, lo que... ¿Está de acuerdo con esta mirada? Sí, sino que yo digo, si estas herramientas o esta metodología va a ser usado por los docentes de la UNAE, ¿no? Más adelante. ¿O yo me equivoco? No. Ellos, me imagino, yo no sé cómo lo ven, Ledis, yo supongo que los capacitarán, pero la función es para los niños. Por supuesto que los profesores tienen que aprender, por supuesto, si no, ¿cómo las aplican? Pero el fin es los niños. El beneficiario directo claro. Son los niños. El fin es los niños y sus procesos de aprendizaje desde sus necesidades especiales.
Los profesores tendrán que capacitarse y aprender. Es como cuando recién usábamos esto del Zoom, de los, ¿cómo se llama? Los webinars. ¿Qué cosa es eso? El año pasado, ¿no? Nosotros en Colombia, en la Universidad de Colombia, ya habíamos hecho los webinars desde yo vine acá en el 2017, yo ya participé en el 2017 en unos webinars. Y cuando la primera vez que decían invitada para el webinar, ¿y qué es eso? Yo no sabía. Entonces, fíjate, primero nos capacitan, pero el webinar ahora resulta que es para qué. No es solo una modalidad de comunicación, sino es para popularizar, para acceder a los procesos de aprendizaje a través de la virtualidad. Ya no es solo clase, son muchas modalidades. Bien. ¿Está claro, profe Juan? Sí, ahora Ya. está. Ajá. Los Profe, beneficiarios. está claro y está de acuerdo. Yo no quiero que se vea como que solo que estemos de acuerdo todo con lo que estamos haciendo. Porque al final yo no soy directora ni codirectora del proyecto. Los directores son Santiago y Marco. Entonces debemos pedirles ese saber, ¿no? Si están de acuerdo. O el Inge Juan. Ajá. Miren, ya nos puso una palabra, Galo. Gamitechnologic. Puede ser. Sí, solo les saqué de poniendo el... Ajá. Entonces, mira, sino que el inglés en los títulos, Ledis, ¿qué nos dicen las normas APA? que son Lo geniales. que pasa es que no podemos hacer extranjerismos. No podemos incluir extranjerismos, ¿sí? Deberíamos ser lo más... Estamos en quechua. Bueno, pero ponemos todo el título en quechua, entonces. Tenemos que ser coherentes. Pero, buena idea. Si hablamos de una tecnología, Galo, una palabra quechua que diga tecnología. Y le unimos con GAN, y le unimos con gamificación, algo así. Bueno, hoy no se nos puede terminar la tutoría en eso, pero esa es la idea. Después de poner la palabrita especial, abajo, ¿quién anotó lo que va a ir como el título complementario? ¿Quién anotó? ¿Quién está haciendo de secretario o secretaria? Juan, Santiago, Marco, ¿quién está anotando? Bueno, el objeto quedó como inicialmente GAN, metodología, experiencia tecnológica para educación inclusiva. Eso quedó ya como la base. No, yo no dije eso. Sí, Una eso. metodología para la educación inclusiva. Eso fue una idea. Y luego dije dos cosas muy bonitas y no lo anotaron. A ver, ¿cómo era la segunda? No, lo de la experiencia yo le tengo. Experiencia tecnológica para educación inclusiva. ¿Una experiencia tecnológica o metodológica? Metodológica, entonces. Ajá. Porque era primero la palabra gamma, metodología, 2 puntos, experiencia. Bueno, yo le puse tecnológica para educación inclusiva. Una experiencia tecnológica, póngale ahí, o si no, una experiencia metodológica. No 2 puntos, Juan, abajo. La palabra Abajo, arriba ya, y abajo como un subtítulo. Listo. Una experiencia, metodología para la educación inclusiva. O si no, al revés habíamos dicho, ¿no? Dije también, yo anoté solo la primera, no anoté las otras dos que dije. Bien, entonces está un poco más claro el objeto, los beneficiarios y qué es lo que van a hacer. Van a diseñar esa gamma metodología dirigido, como dice educación inclusiva, en el título ya no hace falta. Lo que podríamos es delimitar que diga en dónde van a trabajar esto, Azogues o Cuenca, Azogues 2021. O el año que diga de los proyectos, profe, le dice, eso sí, ya no sé. Solo faltaría al final Azogues 2021. Le digo 21-22, no sé qué años debe ir de los proyectos. Pero si ponemos Azogues, descartamos la UNAM entonces, la UAM, la de los adultos mayores.
Yo le recomiendo que se delimite la población porque va a estar un poco enredado las dos cosas, hacer dos proyectos. Sí, creo que más vamos a inclinarnos por la Universidad Sí. de la UNAE. Como dije hace un momento, no, Juan, no creo. ¿Y dónde explicamos que la población es del centro educativo de la educación especial de la UNAE? ¿En dónde? En descripción de la realidad social. Ahí debe estar clarísimo que expliquen en el primer párrafo, en el segundo, porque el primero es el objeto. En el primer párrafo, ahí me van a decir, en el primer párrafo, ajá, la gamificación es una técnica del aprendizaje significativo del siglo XXI. Esta técnica será adaptada o diseñada en una aplicación dirigida a los niños con necesidades especiales. Específicamente con cuáles necesidades van a trabajar, porque eso es muchísimo también. O van a abordar más de una, más de dos. Creo que sería de ahí, ahí sí ya tendríamos que ver en el centro cuál es la necesidad que realmente tienen, porque no podríamos decir si es visual o no sé, de motriz, si es que no sabemos la población que ellos tienen ahí. Bueno, Galo dice que ya hay un diagnóstico hecho por los Pero estudiantes. de toda la ciudad. Ustedes tienen que verificar. Más no del centro. De la ciudad. No, dijo de un piensa. Usted no escuchó, profe Juan, que tienen un piensa que hicieron los alumnos. Yo les dije que tal vez sería como antecedente, pero porque tienen que actualizar y verificar esos datos. ¿Cuántos niños están en esa escuela? ¿Cuáles de qué tipo de discapacidad tienen esos niños? ¿Y cuál sería la prioridad para atender, no? No sé, por ejemplo, ustedes sabrán si supóngase que un software pueda atender la necesidad visual y motriz. Me supongo, ¿no? Porque los juegos implican varias habilidades. La gamificación es un juego. Los juegos es colorear, pintar, construir. Para hacer un juego necesitan varias capacidades, la visual, la auditiva, la motriz. Me imagino que un juego no van a desarrollar una sola discapacidad. Me imagino que será, o no sé, pues ustedes son los expertos. Sí, porque no solo será software, quizás son también dispositivos, ¿no? Es decir, si el niño no puede usar el mouse, habrá que construir un mouse diferente. Supongo que vamos por ahí, ¿no? Ustedes dijeron en la tutoría que lo que van a diseñar es una, ¿cómo dijo profe Ledis? Una aplicación, ¿era la palabra? Una plataforma. ¿Qué dijeron ustedes esa noche? ¿Qué cosa que van a hacer? Plataforma digital, dijeron. La plataforma incluye ¿qué, Galo? No sé, lanzaron la idea los compañeros. Porque la plataforma, lo único que como yo le veo, como dice plataforma, puede ser que incluya únicamente la parte, por ejemplo, de interfaces gráficas, de juegos, algo, pero con software, ¿no? Ahora, si se quiere ahí lo de la parte electrónica, se tendría que hacer, por ejemplo, página, todo el dispositivo que se armó, se diseñó y se probó, que ahí estaría también incluido la parte de electrónica, así que se hacen dispositivos electrónicos. Entonces, decir, por ejemplo, que hay un prototipo que se implementó en tal lugar y este es el manual de usuario del prototipo y que eso esté dentro de la plataforma. Seguiría siendo una plataforma digital, pero también si, por ejemplo, alguien quiere ver qué prototipos electrónicos se realizaron, pudieran ver, ¿sí? Es más o menos, no sé si usted ha visto la plataforma Steam de Telefónica. Entonces usted entra y ahí si quiere ver todas las páginas que hay para no videntes, páginas para adultos mayores, y también en un apartadito le da un clic y puede ver todos los dispositivos electrónicos que hay para las diferentes personas que se han hecho. Y sigue siendo una plataforma, ¿sí? Entonces, no sé si esa idea... ¿Y qué harían ustedes? ¿Qué sería lo que van a hacer para Todo. poder
producir esta gamma metodología? ¿Qué van a hacer para O sea, hacer real? la idea sería sincronizar esas dos partes, como menciona Gala, ¿no? La plataforma digital nosotros lo habíamos entendido como tanto hardware como software, o sea, tanto un dispositivo que pueda tocar el niño y que esa información se lleve a software y el software procese esa información y le dé un resultado. Entonces, a eso lo entendimos como plataforma digital, a las dos Muy bien. partes de la tecnología. Muy bien. ¿Eso dónde va a estar explicado? Muy bien, en unos 2 párrafos, creo. ¿Suficiente? ¿En dónde? En introducción, porque ahí dice que deben describir lo novedoso del aporte. Entonces, tienen que ser tan sintéticos y tan descriptivos en esa sección, porque no vamos a llenar las páginas un montón de cosas, verán. Se tiene que ser específico. El discurso científico es al grano. En donde van a explicar lo que me acaban de decir a mí, como yo voy a leer ese párrafo, yo tengo que entender lo que me acaban de decir. Se va a diseñar el software y el no sé cuál. El uno hace tal cosa y el otro hace no sé cuánto para lograr el no sé cómo. ¿En dónde? En introducción, ahí dice, es describir lo novedoso del aporte, el aporte científico, qué es lo, qué de novedoso tiene el proyecto, dice ahí. ¿En dónde? En introducción. Yo les hago las preguntas para yo irles entendiendo la cosa y luego ubicarles en dónde deben ir escribiendo esto, ¿no? Muy bien, entonces, el objeto, ¿cuál es el objeto? Es esto. Van a diseñar esta metodología basada en la gamificación para legitimar la educación inclusiva. Estamos claros ahí. Método. ¿Con qué método van a trabajar? Yo necesito a los profesores de la escuela para trabajar esto, para hacer todo esto. Los necesito solo para el diagnóstico, para el resto ya no los necesito. ¿O sí? O si pudiera consultarles Yo creo que sí, de porque las características que pueden tener las aplicaciones, de los componentes, de la interactividad que puedan tener. No, puede ser, o sea, porque tiene que salir precisamente de allí. Entonces, quizás no solamente para la parte diagnóstica, bueno, digo yo. No, no estoy sé. preguntando y tiene lógica. Porque No, de ¿quién hecho, conoce sí. a esos niños? Los profesores, sus Exacto. padres de familia. Por ejemplo, un niño que diga, ajá, tiene estrabismo. Ajá, solo el papá sabe cómo aprende ese niño. Entonces ustedes tendrían que entrevistar a los papás para ver qué le gusta al niño, qué le hace fácil, qué le es difícil. Y también incluso el papá sabe lo que el médico le dijo, que use el ojo derecho y que no use el ojo derecho. Estoy inventando, porque el estrabismo es cuando saben que los ojitos se les une aquí en el centro, ¿no? Y ellos hacen ejercicios para separar. Entonces, ustedes tienen que saber, un juego le puede servir a este niño que tiene estrabismo. Entonces, ¿qué necesita este niño? Ejercicios para separar el ojo. ¿Quién les dice eso? Los padres de familia. O sea, sí necesitamos de profesores y de padres de familia. Entonces, ¿qué método sería? El que incluye a la comunidad, el que incluye a la gente. Puede ser o marco lógico o puede ser IAP. ¿Qué dice profe Lex? Yo diría que es IAP. Yo diría que es IAP porque tiene que ser muy participativo, incluso es toda la comunidad porque los psicólogos de la institución también nos pueden ayudar. Si tienen especialistas, los especialistas en educación especial, ellos son los que nos van a decir los colores, los dinamismos, todas esas cosas. Entonces, y si aplicamos IAP, estaríamos haciendo retroalimentación permanentemente de manera de no esperar la validación al final, sino que se vaya haciendo sobre varias acciones y entonces
eso, o sea, que la retroalimentación esté en cada una de las fases del desarrollo de las aplicaciones. Sugiero, o sea. De acuerdo, de Poco para acuerdo, verlo. de acuerdo. El Y marco eso que lógico usted también dice, tiene ese nivel de participación, pero creo que es más indicado en la IAP. Ujú. Ajá, claro, sígala. eso que usted decía de los padres es esencial. De hecho, eso, entrevista no puedo hacer solamente para saber el número de niños con discapacidad que hay, sino el nivel de discapacidad que tiene, porque médicamente un niño puede tener un nivel de discapacidad, pero hablando con el padre o con la maestra, podemos identificar que, bueno, el niño ha desarrollado otro tipo de habilidades que lo hacen muy distinto a los demás. Entonces, todos esos insumos son necesarios para que en realidad puedan funcionar esas Ahora, aplicaciones. ajá, todos esos insumos o todos esos conocimientos, muéranse con lo que les voy a decir. Algo de eso debería ya estar en la descripción de la realidad. Ustedes necesitan ir mañana de urgencia a ver qué datos, qué información ya tienen más cercanos, porque eso debe estar en el proyecto. Debe estar cuántos niños, qué tipo de discapacidad, qué tipo de atención ofrecen en ese centro, con qué especialistas cuentan, cómo es el área física, ¿de dónde son esos profesores que atienden a los niños? ¿Son los mismos de la UNAE? ¿Son otros? Eso es la descripción de la realidad. ¿Dónde está el fenómeno de estudio? Es el centro. Y necesitamos datos. Incluso poner estos datos son presentados a través de la entrevista con el director del centro, el día tal cual y a la hora tal cual. Recuerden que esa es esos datos completos de dónde, cuándo, quién, eso le da la cientificidad al proyecto. No es que yo consulté o yo me imaginé, fueron a constatar. Entonces, para llenar todo lo que es realidad social, la problematización, ahí conversando con una hora con los profesores, ustedes van a venir llenecitos la cabeza con la información. ¿Qué montones de problemas tienen esos profesores al no tener estos recursos tecnológicos? Están dando una educación convencional a unos niños que necesitan una educación especial. Eso lo deben escribir ahí, pero no porque se lo imaginan, ¿no? Sino porque el director de la escuela les dijo en tal conversación, en tal entrevista. No hace falta que lleven una guía de entrevista, pero sí por lo menos le pidan una que les permitan grabar para volver a escuchar y entender bien lo que les dicen y que quede la evidencia de la entrevista grabada. No hace falta una hoja, una guía de investigar. ¿Cómo se llama? De entrevista. Ajá. Pero el diagnóstico debe tener estos datos, aparte de los que ya mencionó Galo, que esos son muy generales, tal vez en alguna parte del proyecto les sirve, ¿no? Que ponga que en Azogues hay 300, ¿cómo era? 400 niños y que unos están escolarizados y los otros no. Pero ese no es nuestro planteamiento son estos niños de este centro y cómo están siendo atendidos estos niños de este centro. Entonces, muy bien, el diagnóstico necesitamos esa información, todos estos datos que les digo. Vamos al método. Para hacer los objetivos específicos, yo les había explicado en clase que se derivan de las fases del método. Si yo investigo ahí cuáles son las fases de la IAP, me dice identificación de las personas que van a ser los beneficiarios, ya lo sabemos, está identificado. Luego dice que hay que hacer el diagnóstico de las necesidades. Entonces, el primer objetivo específico es diagnosticar las necesidades del centro, no sé cómo que se llama, de la UNAE, de educación especial. La segunda fase, ¿están anotando mis profes? Sí, doctora, acá estoy de secretario. Pero no le cambiará, verá que usted me cambió ahí el título.
etapas. No, estoy en otra, ¿Cómo es método? Y del método de investigación, acción participativa. Ustedes consultan estos métodos dependiendo de los autores, cambia, ¿no? Cambia las fases, pero todos estos métodos de que están fundamentados en la participación social tienen estas etapas. Primero diagnostico, ya le di el objetivo. Segundo, hago en el diagnóstico hay unas actividades implícitas. No se ponen los objetivos, pero ustedes deben saber lo que hay que hacer. Luego hablamos de eso. Muy bien. Después de que ya levanto yo el diagnóstico, miren toda la información que necesitamos para levantar el diagnóstico. Entonces ya sabemos cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades que dijo el profesor, que dijo el director, que dijo el padre de familia. Ya tengo una idea clara. Y ahí sí estoy en condiciones de diseñar el plan de acción. Diseñar el plan de acción o el plan de intervención, fundado en la gran metodología para una educación inclusiva. Muy bien, diseño el plan de acción. Luego, ¿qué hago? implementar, poner en ejecución del plan y le pone el mismo nombre que acabemos de anotar. Y después de ejecutar, evaluar. Evaluamos el plan de... Unos autores dicen investigación, post-investigación, pero es prácticamente las mismas etapas. Aquí a la profe Lady sí le pediría la consulta. En otros grupos le dije, voy a preguntarle a la profe. En medio de estos objetivos, que eso es lo que me dice el proyecto de investigación, pero para poder estar seguros y no tener esos vacíos que les pasó en la primera ocasión, cuando ustedes hacen la planificación, ahí debería estar incluido, profe Ledis, un estudio de factibilidad. Yo sé que más adelante ustedes van a hacer el cronograma, que eso tienen que saber cómo se hace. ¿Quién les va a decir eso? En la dirección de investigación, tengo entendido. Ya uno de ustedes debe ir a la dirección de investigación y ya pedir la información de esto del cronograma, porque la profe explicó que eran 3 fases, que eran no sé qué cosa de salida. Eso yo desconozco porque es propio de la institución. Y lo otro es el financiamiento, que eso ¿quién les va a dirigir? El Departamento de Finanzas. Con esas 2 informaciones, con esos 2 datos, tanto de finanzas como del cronograma, entonces ustedes tienen ya los datos para sentarse a hacer el estudio de la factibilidad. Eso debería estar después, no lo ponemos como objetivo, pero en el proyecto, o lo ponemos, eso después lo veremos, o lo ponemos, o lo tienen aparte. ¿Qué es el estudio de factibilidad? Por ejemplo, cuando dice planificación del plan de intervención, ¿usted qué va a planificar ahí? Todas las etapas, cómo van a empezar, pero tiene que ser, yo les recomiendo que hagan algún organigrama, un organizador gráfico, para que hagan como un flujograma, primera fase, segunda fase, tercera fase, o una cadena de secuencia, de tal manera que ese objetivo que dice planificación diseño del plan de intervención, que quede pero completo. Y si lo hacemos gráfico, queda mejor en vez de hacerlo discursivo. ¿Sí me entienden? Marco, ¿me entiende? Es un diagrama de Gantt, creo que se llama, donde se puede colocar cuánto va a durar cada fase, algo así. No sé cuál es el diagrama de Gantt, pero... Si no, usted... ese es para el cronograma de acciones. En función y se organiza en función de los objetivos y los recursos disponibles. O sea, sí vendría siendo como vinculado con eso, ¿sí?
Porque ¿De sí, complementaria? ciertamente, lo que pasa es que la factibilidad también me lleva a mí a, bueno, a declarar las limitaciones que pueda tener para el desempeño. El tiempo es un limitante, por ejemplo. Quizás el presupuesto que tenemos también a veces es limitante dependiendo lo que podamos hacer, ¿sí? Lo que querramos hacer. Es eso, es estimar costos y recursos disponibles, Claro. prácticamente. Y si no se hace, me da la razón la profe Ledy, si no se hace el estudio de factibilidad, ustedes quedan guindando en medio camino. Porque si todo lo que estamos diciendo, el instituto les da, qué sé yo, les aprueba $300 para esto, ustedes pueden hacer todo lo que estamos diciendo con $300. Ajá, eso es el estudio de factibilidad, o sea, pisar pies en tierra. ¿Y cuándo necesito tener esos datos? Ya debemos tener los datos, el cronograma listo, con qué tiempo contamos, y lo de finanzas, con cuánto contamos, y cómo vamos a usar esos dos recursos, y eso me da pie en tierra, es decir, ¿qué mismo voy a hacer? Y cuando ustedes lleguen a esta parte de la ejecución, el plan que te digo, profe Marco, es como un flujograma. El camino, déjame buscar o búscale tú ahí en tu computadora que dice cadena de secuencia o flujograma. Es un gráfico que indica el camino. Primer paso, usted lo diseña, ¿no? Pero la idea del gráfico es así. Un camino. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La cadena de secuencia es excelente para graficar esto, porque va así la cadena, va vertical, horizontal, como una cuiquita, como un gusanito, y ustedes van explicando ahí las etapas. O un flujograma también, comienzo aquí, comienzo con el diagnóstico. Así se maneja la gráfica de Grant también. Sí tiene ahí el Inge más o menos la idea. Lo que pasa es que nosotros no manejamos, nosotros presentamos esto, ve, doctora. Adelante, Inge, le dejo hablar. Bueno, decía, lo que le entiendo es que donde se identifique ese flujograma tiene que mostrar tanto procesos como toma de decisiones, ¿no? ¿Qué pasa si sucede esto? Algo así. E ir graficando lo que mencionaba. Si lo puede hacer, sí o no, sí lo puede hacer. Lo más que me importa en la etapa de ejecución, Marco, y todos los demás que me están escuchando, es el camino. Primera etapa, primer paso, ¿cómo empiezan? Empiezan haciendo el diagnóstico, luego recogen, levantan la información del diagnóstico. Segundo, se sientan ya a diseñar qué mismo es lo que van a hacer porque ya saben lo que necesita la escuela. ¿Cuánto tiempo se duran diseñando esas aplicaciones? Ajá. No pueden invertir del año que tienen que invertir, no sé, 3 meses, porque luego los otros 3 meses es para ir a aplicar, hacer las pruebas, a ver si es que funciona, si no funciona. Luego en otros 2 meses ya definieron, corrigieron los errores. Eso es el plan de acción, paso a paso, pasos gruesos, no detallitos, pasos gruesos. De tal manera que en ese flujograma quede clarísimo que en estos 7 meses ya está diseñada la plataforma, hecha las primeras pruebas experimentales, validó el profesor, diseñaron instrumentos para que el profesor diga, sí, esto me sirvió, esto falta para acá, esto falta para acullá. Eso es el plan de acción. Detallar paso a paso, pero pasos gruesos, y que el año que tienen de investigación cubra todo. La fase de prueba, la fase de validación, las que sean, pues yo no sé cuáles serán las fases que ustedes necesiten para que esas aplicaciones queden ya consolidadas, probadas y valoradas. Si no hay eso, recuérdense que se nos pierde todo el trabajo. Debemos llegar a aplicarlas y que estén, no sé, de esos 12 meses, la profe Ledis les informará mejor que yo, de esos 12 meses, dejamos un mes para que ocupen las aplicaciones y entonces ahí sacamos los resultados.
No puede ser solo que las usen un ratico, ¿no? Una semana, ¿no? Ustedes sabrán cuánto tiempo será lo necesario para decir si funciona. Y sobre todo, para comprobar los procesos de aprendizaje. En cuánto tiempo podremos ver que lo que antes el niño se tardaba en aprender unas 2 semanas, será que con el software aprendió en 2 días. Fíjense, ese es el seguimiento y la validación. Y todo eso, ¿cuándo se hace? Tienen que planificar. Ustedes tienen que saber que a los 5 meses ya tienen que ir a la UNAE 3 y 4 veces para hacer estas cosas. O sea, no caminar a ciegas, ¿sí me entiende, Marco? El plan de ejecución es eso. ¿Quiénes, con qué recursos, cuándo bajan? Se demora 1 hora, se demoran 3 horas, todo debe quedar previsto. El cronograma, ahí sí son detalles, en el cronograma de actividades, según lo que les explica la profesora, como 3 momentos, no me imagino, inicio, desarrollo y cierre. Ahí sí todos los detalles, pero en el plan de ejecución, si usted me dice, Marco, para hacer esto, creo que son 5 fases, profesora. Diagnóstico, levanto los resultados del diagnóstico. Eso en 1 semana. Los resultados del diagnóstico en 1 semana. Ajá. Reviso, hago la jerarquización de las necesidades en 1 semana. Luego ya me siento a planificar. Ajá, ya sabemos cuáles son las necesidades. Comparo lo que dijeron los padres, comparo lo que dijeron los profesores. Luego paso al diseño de la propuesta. ¿En cuánto tiempo me demoro en hacer la propuesta del software? 1 mes. Ajá, y luego ejecuto. Para ejecutar será 2 meses. Ejecuto cómo vamos a ejecutar y luego evalúo. 5 fases, cada uno de los objetivos. Ven, ya no hay otra actividad. Los objetivos son nuestra guía del camino metodológico. Entonces, si les queda claro, o si es suficiente el cronograma, y el cronograma esboza todos estos detalles que les digo, entonces, bueno, nos quedamos solo con el cronograma. A mí sí me gusta, les recomiendo siempre a los que hacen proyectos factibles como el de ustedes, que tengan así como el macro, ¿no? Para saber, ajá, estamos en esta etapa, tenemos 3 semanas, pasamos a la segunda etapa. Y así los proyectos tienen vida, tienen seguimiento. Porque a veces el cronograma tiene ese montón de cosas que ni sabemos dónde estamos. En cambio, si yo sigo el plan de ejecución, es según cómo ustedes funcionen. Yo no sé cómo funcionan, qué les sirve más a ustedes. Yo les doy varias recomendaciones y ustedes tomarán lo que les sirva mejor. ¿Sí? Ya, entonces tenemos los objetivos, tenemos el método, ya eso ya para redactar en el documento, terminamos la tutoría. ¿Cuándo puedo ver el primer avance hasta cuándo me pueden entregar? Son 14 aspectos. Sería hasta, si hoy hicimos hasta métodos y objetivos, por lo menos hasta ahí debería estar ya redactado el documento. El diagnóstico lo pueden hacer en estos días, deberían hacerlo en estos días, mis queridos profesores. ¿Quiénes se van a la UNAE a recoger la información? O primero llaman a alguien, hacen la cita, que necesitan hablar con unos 2, 3 padres de familia, porque quieren hacer esto, hacen la cita y se van 1 hora bien aprovechada. Uno habla con un profesor, otro habla con unos 2 padres de familia y listo, recogen la información. Eso ya debería estar para este viernes en lo más tarde que les pueda esperar. ¿Creen que se pueda presentarme ya un avance para el viernes hasta objetivos? ¿Ya con el diagnóstico incluido también? Claro, ¿Sí? con el diagnóstico incluido. Híjole.
Aún Sí, no se hay nos complica un no, poco el tiempo. presupuesto no pido. No, presupuesto aún no pido, Galo. Hasta objetivos nomás digo. No, o sea, decía que a la UNAE nos vamos, ¿qué? ¿Nos teletransportamos o cómo? No sé, pues ahorita ustedes tienen que ver cómo recogen esa información. Eso sí, ya no sé yo. Eso sí, ya no es metodología, Galo. Una llamada. No es necesario ir, una llamada y pidan unos 2 números de teléfono de padres de familia. Una entrevista con la directora de educación inicial y que ella nos articule con otros docentes, ¿no? Y que podamos entrevistarla por vía Zoom. Creo que eso pudiera ¿De ser. educación inicial es ese centro? Adscrito a la carrera No, de educación inicial. yo creo que ese centro es de educación, de educación inicial, pero no estoy segura. Educación Levis, primaria. Creo que ese centro fue un proyecto de Ormari. Si no estoy yo un poquito no, perdida. no, el de educación especial fue de la De la carrera carrera. de Fue de la educación carrera. especial. Pero Ormari sí te puede contactar con el profe, con el director. No recuerdo cómo se llama él, es de nacionalidad cubana. Ormari es el dato, el contacto. Con ellas le canalizan, no tienen que movilizarse, puros teléfonos para buscar estos datos. Si no hay estos datos, no sirve ningún diagnóstico. Tienen que decirme cómo funciona ese centro, desde cuándo funciona, Claro, hay cuántos que niños. contextualizarlo Sí, completamente. todo. Revisen bien la guía para antes de la entrevista para que sepan lo que tienen que preguntar. Sí, habría que ver el contacto en la UNAE. Una vez que tengamos ese contacto, pues nos iríamos, no sé Ustedes si el saben que el jueves en la profe tarde. Douglas es esposo de la profe Ormari. Pidan el favor, o si no, Levis como jefe, pidan ese favor para a través de Ormari. Yo tengo el número de Ormari, pero mañana Claro. si quieres También, Levis, les llamo. ¿Tú claro, tienes línea, el número de Ormari? ¿Se tiene en claro. contacto directo con Ormari? Claro, sí. O sea, lo que trataríamos es, yo sí pienso que independientemente de lo que nos cueste llegar a SOGE, en algún momento la institución nos puede retribuir ese gasto cuando registremos el proyecto, por supuesto, pero yo creo que para la esencia, para tener la esencia de este proyecto y ya involucrarnos, apasionarnos con él, ¿Y qué debemos ir sería? allí. Claro, no sabemos si es que existe, la verdad, dónde está Exacto, y ubicado, en nosotros unidad al viéndolo lado de de quizás quedamos sorprendidos de lo bonito o de lo precario que pueda ser. O sea, Sí, entonces todo eso necesitamos levantarlo. yo no Verificar. tengo ningún problema en movilizarlos a ustedes el jueves o viernes, Bravo. pero no puede ser en la mañana, porque en la mañana tenemos clases. No, pues Pues no saben. Primero sí, hablen con la profe solo para que podría les contacte con el una director cita. de la escuela y ahí hacen la cita. Yo en la mañana yo voy a hacer el contacto porque además sí lo necesito por el Congreso. Ujú. Perfecto. Entonces, y han escrito otros ponentes de allí de educación especial, pero no directamente lo que pasa es como ellos tienen el Congreso en la misma semana que nosotros, entonces se nos ha complicado. Pero a través de estos profes también y de Ormari, por supuesto, puedo mañana hacer todo lo posible por contactar el director y que nos pueda dar una entrevista lo más pronto posible. Y eso, le tomo Lo también más la palabra a pronto, Lynn. En la mañana es complicado para todos porque uno trata de resolver al máximo en la mañana ya en el instituto. Entonces, sí, salir de lo allí es más más. pronto es mañana, Levis, porque ya para el viernes necesito ver eso ya escrito y con datos y con números, ¿no? Porque ya la otra semana terminamos todo. Entonces deben ponerse pilas. Son varios. Distribúyanse las tareas. Muy bien. ¿Alguna cosa más, mis queridos amigos? Hasta el viernes. No hemos estado usando el Classroom, la verdad que no sé. Mándenme al correo los trabajos. ¿Cuál es mi correo? Ya les pongo aquí. El viernes espero entonces estos avances. Ah.
Yo quería usar Classroom, pero no sé qué pasa porque no se ingresa. mvalenci10@gmail. Una sola persona del equipo, ¿no? Por favor. Por lo menos para ir viendo los avances, la redacción que yo soy quisquillosísima con la redacción. Marco. Mónica, una preguntita. ¿Cuál es su otro apellido? Disculpe. Bolaños. Bolaños. Es que uno siempre se aprende de los autores. Yo le estoy buscando un poquito en Google Académico, pero salían muchas, entonces no le puedo ver. Muchas Mónicas. ¿Cómo no? A la orden. Si me pueden citar, mejor. Mónica Elizabeth Valencia Bolaños. ¿Qué más? ¿Qué más? Mis profes, ¿alguna pregunta? Profe, yo le voy a decir al profe Marco que ponga, por favor, donde sale el título del proyecto, para que tomemos un capture, porque nosotros tenemos que ir llevando registro de todo esto, porque para el CASES esto es planificación de la investigación. Entonces esto tiene que tener acta, informe de todo, para que nos pueda valer, porque si no, nosotros no evidenciamos que el proyecto fue planificado, evaluado, socializado y todo eso. Entonces, Inge, si puede proyectar dónde está el título de lo que está en Drive para tomar. ¿Y la captura, quién le deben entregar la captura o en la clase debe quedar grabada eso? Claro, o sea, cada grupo debería ser un acta de estos momentos. Cada grupo sí debe hacer un acta y dejar varios captures del momento, ¿sí? Y de cada vez que se reúnan con usted. Los videos también son los insumos. Después nosotros, Richard y yo le dije a Richard hoy que tenía que recoger todos estos videos porque todo esto es evidencia. Entonces, y sí queremos que estos proyectos no se nos caigan, en realidad estamos tratando de cuidar cada detalle. Claro. Porque ya esto es lo que empieza, con esto comienza la evaluación del 2024. Muy bien, para verla, compartir y ver cómo quedó el título. El nombre, la palabrita mágica todavía no está inventada. Por favor, piensen la palabrita nueva que sería perfecto, una palabra original, diferente, pero ahí es que está apropiados, ¿qué digo? O sea, muestra la apropiación de su proyecto, personalizarlo así, con una, porque tecnología de eso se caracteriza, pues que sean los ingeniosos, los creativos. Está Gamma metodología, pero no la veo tan original, tan sofisticada, no la veo, me falta todavía. No sé si puede compartir algún compañero, está en la última hoja del documento que dice matriz número 2. Estoy con un problema en la máquina, no le puedo compartir. Ahorita le agregué, tomé esas notas, tanto de mis parejas, pero ahí está el título que habíamos definido hasta el momento, para que le pueda hacer la captura a la doctora. No sé si Juan me puede ayudar compartiendo la pantalla. El diagnóstico, recuerden, estimados profes, número de alumnos, número de profesores, el tipo de necesidades especiales que tienen los niños, la edad de los niños, los profesionales que trabajan ahí. Y con respecto a la educación inclusiva, eso debe estar en marco teórico, por lo menos 2 teorías, una teoría que aborde la educación inclusiva y la segunda teoría, la de la gamificación. 2, 3 párrafos de esto. Me gustaría que apunten para que lo hagan así como lo que les estoy recomendando.
Diagnosticar, diseñar el plan de acción de intervención basado en la GAN metodología para o dirigido a la educación inclusiva, falta ahí. Y todo ese nombre que ponen en diseñar, le ponen así lo mismo. Ejecución del plan de intervención basado en GAN metodología, eso para la educación inclusiva. Ajá, ¿y dónde está el título? Está más arriba está Inge. Dice, la metodología. ¿Dónde dice? Ajá, ya le vi. GANMA metodología. Una experiencia metodológica para la educación inclusiva. Para la educación inclusiva. Y educación inclusiva con mayúsculas las dos. Ya. De todas maneras, esto se puede mejorar, pero el objeto ya sabemos cuál es. Y ya cuando leamos un poco de GAN metodología, cuando leamos un poco de educación inclusiva, se nos va a aprender más ideas y mejor se pule. Ajá. Donde dice una experiencia es sin guión, ¿no? GAN metodología. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, vamos a elaborar ya los párrafos y vamos a revisar, por ejemplo, la gamificación. ¿Vamos ya orientando a la búsqueda de información en la gamificación con las TICs o solamente la gamificación en un concepto puro de cuál es el objetivo? No, recuerden que en clase yo les expliqué que el marco teórico no me sirve, solo el marco teórico bruto, ¿no? Por ejemplo, GANMA metodología no nos sirve. Tiene que buscar las fuentes teóricas donde expliquen que es una técnica para los juegos adaptados para procesos de educación. Usted tiene que vincular lo teórico, lo que es GANMA metodología como técnica, pero vinculan y van explicando ustedes que esas técnicas van a ser adaptadas, van a ser O diseñadas. sea, le voy parafraseando el concepto que yo encontré. Ajá, usa la teoría, la idea ajena, pero a la vez explica cómo la van a usar ustedes en este proyecto educativo. Las dos teorías, educación inclusiva, no me van a echar el discurso de lo que dice la Constitución de la educación inclusiva, no, a partir del concepto de educación inclusiva, pero lo que decía Ledis, en la UNESCO dice que es una deuda social. Usted pone, ¿por qué dicen que es la deuda social? Bueno, porque los sistemas educativos aún no cuentan con recursos, con los especialistas y se centran en los recursos, porque ustedes van a dar esos recursos. Sí, son dos teorías y nada de larguras, verán, eso todo tiene su extensión. En la clase del viernes yo les recomiendo esto, 2 párrafos, esto, 3 párrafos, todo tiene su extensión. No podemos entregar más de 12, 13 páginas. Los proyectos son específicos. Si yo digo 2 teorías, 2 teorías. 3 o 4 párrafos cada teoría, ahí tiene que sacarle punta lápiz, GAN metodología, pero usted me explica la parte educativa de estas técnicas, cómo van a ser aprovechadas y con niños de educación especial, ¿no? Ahí sí hay citas en el marco teórico. Pero eso no les pido para el viernes, eso es para la siguiente semana. Solo con los del jueves y viernes es que voy a tener un plan de tutorías diferentes para la semana que viene, porque ya jueves y viernes ya presentamos los proyectos. Por eso es que deben ponerse los patines. Pero patines, pues. Bien, entonces así quedó. En educación inclusiva sí debe haber el punto al final. Esa es norma APA. Bien, si no hay otra pregunta, mis queridos amigos, pueden ir adelantando las teorías, repártanse las tareas. No se pongan a dormir ahorita, tienen que repartirse las tareas, ponerse de acuerdo porque hay que dar varios pasos. ¿Quién va a buscar el financiamiento? ¿Quién va a buscar, quién hace el cronograma?
¿Quiénes se van a la UNAE? No necesitan ir todos. ¿Quién adelanta el marco teórico? Ahorita tenemos que accionar a todos los miembros del equipo, mis queridos profes. ¿Alguna pregunta? Si no, ¿quién está grabando la clase? Ya podemos despedirnos. Feliz noche. Para el viernes, los avances. Me mandan aunque sea en la noche. Yo trabajo en la noche, más que en el día, porque en el día hago mis otras actividades. En la noche reviso tareas. Listo, Bien. muchas gracias, doctora. Un gusto, Marco. Espero Hasta luego, haberles gracias. satisfecho. Hasta Espero luego, doctora. ya, Bueno. Ledis, un gusto saludarles. Hasta luego, profe. Un gusto trabajar Muchas con gracias, ustedes. buenas noches. Sacaron la captura, no supimos. Sí, sí, yo la agarré, profe. De la Perfecto. reunión que tuvimos en la tarde, sí no tengo captura. No sé si alguno de los profes tomó. No, yo no. Se nos va a No tocar grabaron, repetir profesor. esa porque no grabamos. Tecnólogos, pónganse pilas, pues. Todo tienen que grabar. Listo, feliz noche. Cierren la grabación, por favor.